El día de hoy hemos invitado a parte del movimiento estudiantil que ha estado presente en esas manifestaciones de calle desde el año 2000. La persona a la que vamos a entrevistar en este momento, obviamente en el 2000 apenas estaba en el colegio, pero hoy forma parte del movimiento estudiantil de la Universidad Monte Ávila, es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Monte Ávila y se trata de Carlos Sandoval, la generación nueva que está a cargo en este momento de ver si esas manifestaciones se pueden reactivar y de qué están pidiendo los jóvenes. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Carlos, estamos haciendo un repaso por las protestas que se han registrado en Venezuela desde el año 2000, pero tú apenas eres un estudiante de esa nueva generación. En el año 2007 vimos el hito con la denominada generación 2007, que salió a las calles bajo la amenaza de Hugo Chávez de "me le echan gas del bueno". Ustedes también han vivido el gas del bueno, los perdigones, pero en este año 2000 la pandemia ha congelado esa manifestación de calle. ¿Cómo crees tú como estudiante que se puede retomar esa manifestación popular? Y si crees que ha tenido lo deseado, el tema de manifestarse en las calles. Bueno, primero gracias por la invitación Adriana y con respecto a lo que me preguntas, yo sí creo que se puede reactivar la protesta de calle. De hecho, no solamente creo que se puede hacer, sino creo que es necesario para el país hacerlo. Y sin embargo, como cada año ha ocurrido, necesitamos siempre un detonante que ayude a que la gente se movilice. Cuando recordamos 2014, que fueron las protestas más estudiantiles de todas las que hemos visto desde 2007, el detonante fue unos hechos atroces que sucedieron a una muchacha en el Táchira. Y a partir de allí comenzó desde el 4 de febrero, tuvo una ola de pequeñas protestas que derivó después en el 12 de febrero. Cuando pensamos en 2017, recordamos a nuestros compañeros del movimiento estudiantil protestando frente al Palacio de Justicia por la sentencia, luego el acto de Julio Borges rompiendo la como el detonante de todo esto. Ahora cuando pensamos en la actualidad, en el año 2020, primero estamos en una situación atípica. Nosotros hemos hecho protestas como en la Plaza Bolívar de Libertador. Sin embargo, necesitamos de ese detonante que ayude que al final la gente y los estudiantes se movilicen por completo. Porque hoy los estudiantes, aunque podemos generar alguna movilización, no somos tanto como quisiéramos y no se compara con años anteriores. ¿Por qué no son tantos como quisieran? ¿A qué lo atribuyes tú como presidente de la Federación de Centro, perdón, del Centro de Estudiantes de la Universidad Monte Ávila? ¿Qué ven ustedes en el estudiantado en este momento? ¿Qué preocupaciones tienen? Bueno, yo creo que primero la gente está ocupada en resolver los problemas del día a día. O sea, la gente está preocupada por resolver temas de luz, de agua, de gas, de seguridad. Algunos están preocupados por su futuro, futuro que no ven en Venezuela y por tanto no se preocupan por Venezuela, sino por utilizar Venezuela como una plataforma para otras cosas. Y todo esto hace que la gente se desconecte un poco de la situación política porque se siente agobiada. Y frente a esto, nosotros lo que tratamos es de movilizar y de que pese a toda esta situación, la gente entienda que necesitamos cambiar el país porque al final depende del futuro de todos los venezolanos y probablemente del futuro de ellos, porque un futuro fuera del país no es tan fácil. Y creo que al final se debe a la crisis social que estamos viviendo, donde la gente se preocupa y se encierra en lo personal y crea su propia burbuja. Cuando tú dices la gente se preocupa, esos son los mismos problemas que agobian a estudiantes. Si bien hay problemas Exactamente. de gasolina, todos los problemas habidos y por haber. El estudiantado, ¿cómo lo está sintiendo? ¿Y en qué afecta justamente su labor estudiantil o su labor de lucha, como es común en los estudiantes, el tener toda esa serie de servicios públicos fallando y esos problemas en casa? Bueno, al final los estudiantes no escapan de la realidad del país y creo que lo que más ha afectado a los estudiantes, evidentemente, además de la crisis de servicios básicos, es que los estudiantes, algunos tienen 2, 3, hasta 4 trabajos para poder seguir estudiando en la universidad. Y ya no importa si es una universidad pública o es una universidad privada, porque ahora esos trabajos es para llevar comida, para colaborar en el hogar, y es muy complicado porque incluso o sea, ya no escapa de la realidad de una universidad privada y un muchacho que trabaja para pagarse la universidad, no, es un muchacho que trabaja para comer porque en su casa no son autosuficientes y necesitan de su colaboración y el estudio pasa a ser algo secundario. Y por eso es que vemos tanta deserción a nivel universitario y ni hablar del nivel escolar. La última manifestación de calle protagonizada por los estudiantes, que se puede decir
fue masiva, es justamente la del año pasado, 10 estudiantes cuando lograron burlar el cerco militar y llegar hasta la institución del Fuerte Tiuna. ¿A qué atribuyen ustedes justamente ese momento en el que logran poder romper cercos? ¿Es justamente porque el gobierno los deja o porque ustedes han podido hacer algún tipo de presión en el liderazgo militar, sobre todo volviendo a esa manifestación de finales del año 2019, que puede ser una de las más recientes y más masivas? Mira, esa manifestación creo que tuvo 1.500 estudiantes. Sin embargo, el 12 de febrero nosotros tuvimos una manifestación con 400 o 500 estudiantes que fue mucho más importante que la del 21 de noviembre. Te voy a explicar por qué. El 12 de febrero nosotros salimos a marchar desde el Boulevard de Sabana Grande, atravesamos todo el Boulevard de Sabana Grande, protestamos frente a la sede del SEBIN, que creo que es un lugar complicado de llegar, en Plaza Venezuela, además con el cuerpo represivo del Estado. Y finalmente trancamos la autopista que está enfrente de la Universidad Central de Venezuela, estuvimos allí aproximadamente 1 hora y luego entramos de nuevo a la Universidad Central de Venezuela. Y fue mucho más importante porque el 21 de noviembre yo creo que el régimen simplemente manipuló intentando buscar un provecho de una protesta estudiantil como lo hace con todo. Al final el régimen lo que buscó fue hacer un show y sacar a unos pobres muchachos que están en una academia militar que lamentablemente tienen 10, 15, 20 años viviendo bajo el régimen y que no han visto otra cosa. Y allí lo que logramos fue bordear la Universidad Central de Venezuela y llegar escasamente a Fuerte Tiuna. Y aunque sí, quizás éramos más, no fue tan significativo porque no retamos tanto al régimen como lo hicimos a través del 12 de febrero en la manifestación que tuvimos. Allí no me preguntes quién porque no lo sé ni me interesa, pero al parecer hubo unas conversaciones el 21 de noviembre de algunos dirigentes políticos con el régimen, con lo cual yo no estoy de acuerdo, y eso era para evitar la represión, para acordar, y al final nosotros lo que logramos, porque fue un acto de rebeldía típico del estudiante, fue que nosotros dijimos, bueno, que igual íbamos a protestar, no nos interesaba lo que dijera dirigente político, lo que dijera algún miembro de cualquier partido, que intentaron incluso que no hiciéramos la manifestación del 21 de noviembre. Y nosotros decidimos seguir adelante y hacerlo, y por eso creo que lo significativo del 21 de noviembre fue haber protestado, pero más significativo aún fue el 12 de febrero, donde no establecimos ningún tipo de contacto ni intermediación con el régimen. Carlos, cuando lees o escuchas a gente decir o hablar de las protestas en Bielorrusia, lo masiva que son y lo fuertes que son, ¿qué sientes tú como líder estudiantil cuando se compara a Venezuela e incluso se dice que este país no se levante, que esto es un país de gente floja que está esperando que los marines lleguen y los rescaten? No, bueno, cuando uno ve que alguien se levanta contra Lukashenko, que tiene 27 años gobernando a diestra y siniestra, uno cree que es posible que se levante el país. Y el ejemplo que a mí más me gusta de la actualidad no es el ejemplo de Bielorrusia, sino es el ejemplo de Rumanía, que es uno de los países más corruptos del mundo. Y que aunque es uno de los países más corruptos del mundo y ha gobernado el secretario general del Partido Comunista, el que está en el puesto durante 3 personas diferentes, pero también ha gobernado más de 25 años, y ahora veo que hay 200.000, 800.000, 500.000 personas en la calle, y tú dices, bueno, en Venezuela sí es posible, pero tiene que quedar claro que nosotros todo eso lo hemos hecho. Y lo hemos hecho en 2014, lo hemos hecho en 2017, lo hemos hecho en 2019, incluso lo hicimos el 10 de marzo del 2020, y yo creo que es posible volver a hacerlo. Pero necesitamos de un detonante de esperanza para el país. Y ese detonante de esperanza para el país creo que tiene que venir de la sinceridad de la dirigencia que hoy encabeza el país. ¿Por qué un detonante? Si hay tantos problemas en el país, ¿por qué tiene que haber un detonante? ¿A qué lo atribuyen? Cuando te hablo de detonante, fíjate que te dije un detonante de esperanza. Ya el detonante no es el problema. O sea, ya el detonante no es el problema del cierre de RCTV. Ya el detonante no es una violación de derechos humanos. Ya el detonante, nosotros como venezolanos lamentablemente hemos perdido la capacidad de asombro y esperamos cualquier cosa del régimen. Y cualquier cosa puede hacer el régimen, ciertamente. Y es por eso
que el 2019 fue tan importante, porque el detonante por primera vez era un hecho positivo para el país. Y por eso vimos tanto la Avenida Libertador como la Avenida Francisco de Miranda llena ese día en que se juramentó Juan Guaidó. Y hoy necesitamos nuevamente un detonante de esperanza, un hecho positivo que logre que nos movilicemos como país. A tu juicio, estás pidiendo justamente sinceridad de parte del liderazgo. Este llamado que ha hecho el presidente interino Juan Guaidó los ha incluido ustedes, a los estudiantes. ¿Cómo ven esa ruta trazada en este momento, hace apenas una semana, por el presidente interino Guaidó? Mire, yo creo que el trabajo más importante pasa por dos vertientes. La primera de ellas es el trabajo de todo el lobby internacional para la presión diplomática, económica, de la cual nosotros no tenemos acceso como estudiantes, por supuesto. Y el siguiente trabajo creo que es aglutinar el país para buscar la presión popular. Y creo que el presidente Juan Guaidó es acertado en tratar de aglutinar el país. Creo que la respuesta de algunos dirigentes, algunos más acertados que otros. Y creo que al final la ruta pasa por aglutinar a esa gente, pero aglutinar a esa gente no es la ruta. Cuando hablamos de la ruta, esa ruta tiene que ser de presión popular, esa presión popular tiene que venir de los gremios, de los sectores, del liderazgo, pero también se necesita que la gente sienta que por fin el liderazgo político está junto, que por fin el liderazgo político tiene una ruta, porque hace mucho tiempo que sentimos que no la hay, y a partir de allí empezar a construir un camino de presión popular que vaya de menos a más. ¿Ustedes sienten justamente que esta dirigencia política está desconectada de ustedes como estudiantes, que son en todos los países y en la historia de Venezuela los principales impulsores de cambios y de manifestaciones populares? Mira, yo no creo que esté desconectado del todo, pero sí creo que hay dirigentes aislados que no tienen la cabeza puesta en el país o en la realidad en la que vivimos. Pero en cuanto al presidente Juan Guaidó, yo creo que entiende la situación, yo creo que está al tanto de lo que sucede, sobre todo porque sus enlaces con nosotros son personas que han sido parte del movimiento estudiantil, él mismo fue parte del movimiento estudiantil, y se entiende que nosotros estamos a toda disposición y lo único que exigimos como condición es que se le diga la verdad al país, ¿no? Y que se trace una ruta donde se le sea sincero a la gente y se le explique en qué situación estamos, que aunque es evidente, a veces hay personas que no lo entienden. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Muchas gracias, Adriana. Era Carlos Sandoval, quien es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Monte Ávila de la ciudad de Caracas, dando cuenta justamente sobre la participación del movimiento estudiantil en las protestas, esas protestas que llevan 20 años, pero que en muchas ocasiones no han pues tenido el efecto esperado.